Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para presentarles un problema de dinámica de la partícula en... El problema es el siguiente. El coeficiente de roce estático entre la masa 1 de 8 kilogramos y la masa 2 de 2 kilogramos es de 1.5 y el coeficiente de roce cinético entre la masa 1 y el plano inclinado 53 grados sobre la horizontal es de 0.3. Calcular los valores de la masa 3 máximo y mínimo para que tanto M1 como M2 se muevan juntos a lo largo del plano inclinado. Esta es la figura, tenemos el plano inclinado, 53 grados sobre la horizontal, sobre el plano inclinado está la masa 1 y sobre la masa 1 el cuerpo de masa M2. M1 vale 8 kilogramos, la masa 2, 2 kilogramos. Este coeficiente de roce estático entre la masa 1 y la masa 2 es de 1.5. Este coeficiente de roce estático impide que exista deslizamiento entre M1 y M2, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es decir, M2 no se mueve respecto a M1, pero la idea es que tanto M1 como M2 se muevan juntos a lo largo del plano inclinado, es decir, ya sea suban o bajen, pero lo hagan juntos. Pero M2 no desliza sobre M1, coeficiente de roce estático. Y el coeficiente de roce cinético, que es de 0.3, es entre el plano inclinado y la masa 1, porque entre la masa 1 y el plano inclinado sí existe deslizamiento, entonces hay un coeficiente de roce cinético. La masa 3 cuelga verticalmente de una cuerda que a su vez pasa por una polea y está adherida a la masa 1. Entonces, lo que nos piden acá es el valor máximo de M3 y el valor mínimo de M3. ¿Qué significa el valor máximo? Es decir, lo máximo que puede valer M3 de tal manera que M1 y M2 suban juntos. ¿Por qué van a subir juntos? Porque como este es un valor máximo, entonces el valor de la masa es lo suficientemente grande como para hacer que el sistema, para que ella baje y este sistema suba. Y también el valor mínimo, es decir, el valor mínimo que tiene que tener la masa 3 para que estos dos puedan deslizar hacia abajo en el plano inclinado, porque esta masa tiene su valor mínimo, es decir, es muy pequeña. Por lo tanto, estos dos ganan en la fuerza y van a deslizar hacia abajo mientras M3 sube. Vamos a ir insistiendo en esos detalles al desarrollar los diagramas de cuerpo libre. Y empezamos con el cálculo de la masa 3 máxima. Aquí tenemos dos estrategias que seguir. Una es considerar la masa 1 y la masa 2 por separado, es decir, cada masa por separado en los diagramas de cuerpo libre, y la otra es considerar a la masa 1 y a la masa 2 juntas en un solo diagrama de cuerpo libre, porque el movimiento de M1 y M2 es conjunto. Los dos se mueven al mismo tiempo, o los dos suben o los dos bajan. M2 no se mueve a lo largo de M1. Se mueve con M1, pero no a lo largo de M1. M2 no desliza a lo largo de la masa 1, por eso tiene un coeficiente de roce estático. Este coeficiente de roce estático es el que lo mantiene como adherido a M1 de tal manera que pueda subir junto con ella o bajar junto con ella sin deslizarse sobre ella. Bien,
vamos a considerar primero el diagrama de cuerpo libre de ambas masas como si fuesen una sola. Empezamos con el diagrama de cuerpo libre de M2 y ya vamos a ver por qué hacemos M2. Entonces en la masa 2 tengo aquí la normal 2, que es la fuerza perpendicular, es decir, es el apoyo entre M1 y M2. Es la fuerza con que M1 sostiene a M2, o también podemos decir es la fuerza con que la masa 2 aplasta a M1. Pero aquí está dibujado el apoyo, es decir, la fuerza con que M1 sostiene a M2. El peso de M2, que es la atracción de la Tierra. Luego tendríamos la fuerza de Rosse estática, es decir, el coeficiente estático por la normal 2, dibujada paralelamente al plano inclinado y hacia arriba. Ahora, te preguntarán por qué esta fuerza está hacia arriba, por qué no hacia abajo. Dos razones. Primero, que este cuerpo estamos calculando M3 máxima, es decir, la masa 3 va a bajar. Por lo tanto, este sistema va a subir. Si M3 baja, ambas tienen que subir, juntas tienen que subir. Es decir, este cuerpo M2 va a subir. Y de estas tres fuerzas, la única responsable para que el cuerpo suba es precisamente la fuerza de Rosse. Este cuerpo sube junto con M1 gracias a la fuerza de Rosse estática, gracias a la adherencia entre M1 y M2. Otra razón para que podamos colocarla aquí, la fuerza de Rosse estática, es que como M3 está yendo de bajada, entonces M1 va a subir y la tendencia a moverse es hacia atrás, es decir, M2 tiende a deslizarse hacia atrás, cayendo por el lado posterior de la masa 1. Pero para que no suceda eso, precisamente está la fuerza de Rosse estática, que la va a adherir a la masa 1 y va a hacer que suba junto con ella. Entonces, esas dos razones son las que me permiten dibujar la fuerza de Rosse estática en la dirección del movimiento. Las ecuaciones de este diagrama de cuerpo libre serían: en la dirección del movimiento, o sea, hacia arriba, tendríamos la fuerza de Rosse estática, positiva porque está en la dirección del movimiento, y la proyección del peso en esta dirección, negativa porque está en contra del movimiento, M2G, seno de 53 grados. Este ángulo se repite entre la línea de la normal y la línea del peso, ¿no? De la línea de la normal y el peso, ahí está, por eso es seno de 53. Y en la dirección perpendicular al movimiento, es decir, donde no hay movimiento, tendríamos la normal 2 y la proyección del peso, M2G, coseno de 53, y aquel ángulo está aquí. Ahora hacemos, como decía, en este primer espacio vamos a hacer que los dos cuerpos se muevan juntos. Entonces tendríamos M1 y M2 moviéndose juntos, tendríamos la tensión de la cuerda, el peso de ambos cuerpos, porque estamos dibujando ambos cuerpos, masa 1 más masa 2 por la gravedad. Luego, el coeficiente de Rosse cinético por la normal 1,2, es decir, la fuerza de Rosse cinética entre masa 1 y el plano inclinado. Y finalmente, el apoyo con el plano inclinado. Le llamo normal 1,2 y está también en la fuerza de Rosse porque es la normal con que sostiene a ambos cuerpos. El plano inclinado sostiene a ambos cuerpos con esta fuerza normal. Las ecuaciones para esto tendríamos la tensión de la cuerda
en la dirección del movimiento, la fuerza de roce cinética contraria al movimiento y la proyección del peso M1 más M2G por el seno de 53 también contraria al movimiento. M1 más M2 multiplicada por la aceleración es el factor de movimiento, es decir, igualamos estas fuerzas a la masa total por la aceleración. Y en la dirección donde no hay movimiento tendríamos la normal 1, 2 y la proyección del peso en esa dirección M1 más M2 por G coseno de 53 igual a 0 porque en esa dirección no hay movimiento. Nos falta el diagrama de cuerpo libre de la masa 3 que tiene solamente dos fuerzas, la de la cuerda, es decir, la tensión hacia arriba y el peso verticalmente hacia abajo. Como estamos calculando la masa 3 máxima, entonces este cuerpo baja, por lo tanto tendríamos M3G menos la tensión igual a M3 por A, la masa 3 máxima. Y listo, con esto ya tenemos nuestro conjunto de ecuaciones completo. Tenemos 5 ecuaciones y vean ustedes que también tenemos 5 incógnitas. Aquí está la normal 2, aceleración, van 2 incógnitas, la normal 2 aquí que ya está contada, la tensión, tercera incógnita, la normal 1, 2, cuarta incógnita, la aceleración ya está contada, la normal 1, 2 también ya está contada y finalmente la masa 3 máxima que sería nuestra quinta incógnita. En el conteo de ecuaciones se han debido dar cuenta que aquí la normal 2 puede ser calculada muy fácilmente pasando esto a sumar. Reemplazamos datos y tendríamos la normal 2. Calculada la normal 2, con esto reemplazamos aquí y la masa 2 pasa a dividir, tendríamos el cálculo de la aceleración. Con el cálculo de la aceleración podemos reemplazar aquí. Nos faltaría la normal 1, 2, que la podemos calcular de acá, pasando esto a sumar, y tendríamos entonces el cálculo de la tensión en esta ecuación. Con esta tensión y el cálculo de la aceleración, ya podemos calcular la masa 3 máxima. Y ese valor nos da 12.09 kilogramos. Insisto, como en todos mis videos, que ustedes tienen que hacer los cálculos por separado. Les doy las indicaciones como para que hagan los respectivos despejes y cálculos, pero tienen que ponerse con calculadora en mano a hacer los cálculos y arribar a este resultado. Vamos a calcular nuevamente la masa 3 máxima, pero considerando a los 3 cuerpos por separado. Es decir, primero tendríamos aquí la normal 2, el coeficiente de roce estático por la normal 2, M2G. Es decir, ya hemos hecho el diagrama del cuerpo 2, así que no merece más explicación. Tendríamos las dos ecuaciones que también ya las hemos explicado. Lo que faltaría explicar aquí es el diagrama de cuerpo libre solamente de la masa 1, solo de la masa 1. Entonces aquí tengo la normal 1, es decir, la llamo normal 1 porque es la fuerza con que la masa 1 se sostiene sobre el plano inclinado, o la fuerza con que el plano inclinado sostiene a la masa 1. Entonces esta es la normal 1 entre la masa 1 y el plano inclinado. Luego está la tensión de la cuerda, la fuerza de roce cinética entre la superficie de abajo de la masa 1 y la superficie del plano inclinado, donde la masa 1 desliza hacia arriba, por eso esta fuerza de roce es hacia abajo. Luego tenemos el peso solo de la masa 1. Insisto, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de solamente la masa 1. Entonces, estas son como fuerzas ya conocidas: el peso, la tensión,
la fuerza normal y la fuerza de roce cinética. Pero aparecen aquí dos fuerzas que son el roce estático y la normal 2. Y claro, porque son las fuerzas de esta superficie, es decir, son las fuerzas que nos ponen en evidencia el contacto que hay o la interacción que hay entre M1 y M2. Si yo veo las fuerzas que hay en la masa 2, tendríamos normal, roce y peso. De estas tres fuerzas, la masa 2 por la gravedad no tiene que ver con M1, porque la masa 2 por la gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae a la masa 2, es decir, es una fuerza entre la Tierra y la masa 2. En cambio, la normal 2 y la fuerza de roce son precisamente fuerzas de la superficie de contacto entre M1 y M2. La normal 2 es la fuerza con que esta superficie, la superficie de arriba de la masa 1, sostiene a la masa 2, y la fuerza de roce estática es la fuerza con que esta superficie de la masa 1 se adhiere con la superficie de abajo de la masa 2. Entonces esas son fuerzas de contacto entre M1 y M2. Por lo tanto, también estas fuerzas aparecen aquí por la tercera ley de Newton, acción y reacción. La normal 2, la misma normal 2, en la misma magnitud, pero en dirección contraria. La fuerza de roce estática, en la misma magnitud, coeficiente por normal 2, pero contraria a la acción. Entonces, ahora sí ya tengo todo este conjunto de fuerzas igualadas a la masa por la aceleración, y el cuerpo se mueve en paralelo al plano inclinado y hacia arriba. Por lo tanto, sus ecuaciones serían tensión, la única fuerza a favor del movimiento, roce cinético, roce estático, contrarias a la dirección del movimiento, y la proyección del peso M1G seno de 53, también contraria a la dirección del movimiento. Todo eso igualado a la masa 1 por la aceleración. En la dirección perpendicular al movimiento, es decir, donde no hay movimiento, tendríamos la normal 1, la normal 2 negativa, y la proyección del peso en esta dirección perpendicular, que sería M1G coseno de 53. Como en esta dirección no hay movimiento, entonces se iguala a 0. Y finalmente tendríamos el diagrama de la masa 3, que no varía nada, ya lo hemos explicado, tensión arriba, M3G hacia abajo. Como el cuerpo baja, tendríamos M3G máxima menos tensión igual a M3 máxima por la aceleración. ¿Cómo resolvemos este conjunto de ecuaciones? Muy similar. De aquí calculamos la normal, con esa normal calculamos esta aceleración, con la normal 2 calculamos aquí la normal 1, entonces ya reemplazamos el valor de la normal 1, de la normal 2 y de la aceleración, y nos permite calcular la tensión. Con el cálculo de la tensión y de la aceleración, en esta ecuación podemos calcular la masa 3 máxima, que obviamente nos da un valor igual al anterior. Insisto que los estudiantes tienen que hacer los cálculos correspondientes con calculadora en mano. Vayamos ahora a la masa 3 mínima, el cálculo de la masa 3 mínima. El hecho de que la masa 3 sea mínimo, como decía al principio, significa que esta masa 3 es muy pequeña, pero lo suficientemente pequeña como para que permita que estos dos bloques bajen por el plano inclinado, pero juntos, sin que M2 deslice a lo largo de M1. Entonces tendríamos, aquí voy a seguir la estrategia de la masa 1 y la masa 2 juntas. Entonces primero voy a dibujar el diagrama del cuerpo libre de M2. Tendríamos la normal 2,
el coeficiente de roce estático por la normal 2 y M2G. Quiero insistir en que esta fuerza es hacia arriba porque este cuerpo tiene una fuerza que lo hace bajar, ¿no? El peso. Este cuerpo tiende a bajar, a deslizar hacia abajo de la superficie de M1 por efecto de la gravedad. Entonces, para que no deslice está precisamente esta fuerza de roce estática, que es como el adherente entre estas dos superficies. Bien, entonces las ecuaciones son un tanto diferentes porque ahora el cuerpo está moviéndose hacia abajo, entonces tendríamos M2G, seno de 53, la proyección del peso en esta dirección, menos el coeficiente de roce estático por la normal, es decir, la fuerza de roce estática, igual a la masa 2 por la aceleración, las dos fuerzas que están en la dirección de movimiento. En la dirección perpendicular al movimiento, es decir, donde no hay movimiento, tendríamos la normal 2 y la proyección del peso M2G coseno de 53 igual a 0 porque en esa dirección no hay movimiento. Nuevamente vamos a considerar a los dos cuerpos juntos, pero moviéndose ahora hacia abajo. Entonces tendríamos el peso del cuerpo, la normal 1,2, que es la fuerza con que el plano inclinado sostiene al sistema, es decir, a masa 1 y masa 2, la tensión de la cuerda y la fuerza de roce cinética en la dirección paralela al plano y hacia arriba, porque estos se mueven hacia abajo del plano inclinado. Por lo tanto, contraria al movimiento, la fuerza de roce cinética. Las ecuaciones serían la proyección del peso, que es la única fuerza a favor del movimiento, la tensión contraria al movimiento y la fuerza de roce cinética también contraria al movimiento. Igual a masa 1 más masa 2, la masa total por la aceleración, porque, insisto, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de ambos cuerpos como si fuesen uno solo. Luego, en la dirección donde no hay movimiento, la perpendicular al plano sería la normal 1,2 menos M1G por el coseno de 53 igual a 0 porque no hay movimiento. Y finalmente el diagrama de cuerpo libre de la masa 3 con la tensión y el peso. La ecuación varía aquí porque este cuerpo ahora está subiendo, es masa mínima, entonces la masa es muy pequeña y permite que estas dos masas la jalen en su movimiento hacia arriba. Por lo tanto, tendríamos tensión menos M3G igual a M3 por A, el valor mínimo de la masa. El sistema lo resolvemos de la misma manera, calculamos la normal 2 con esta ecuación, reemplazamos aquí, calculamos la aceleración y con la normal 1,2 que calculamos de esta ecuación y la aceleración calculada anteriormente, calculamos la tensión y eso nos permite calcular la masa 3 mínima que nos da un valor de 4,66 kilogramos. Fíjense que el valor es menor al de 12,09 kilogramos obtenido en la masa máxima. Entonces, en este problema, eso significa que mientras la masa 3 sea mayor a 4,66 y menor a 12,09, M1 se van a mover ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero con la masa 2 adherida a la masa 1, es decir, la masa 1 y la masa 2, mientras la masa 3 esté en ese rango, se va a mover, ambos cuerpos se van a mover juntos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, eso sería todo por este video. Les agradezco muchísimo por su tiempo y por su atención. Estaré nuevamente con otro video en otra oportunidad. Hasta entonces.